Bueno, vamos a mirar otro tema que obviamente nos va como a ilustrar bastante, nos va a dejar claros, papás, porque tenemos creencias diferentes frente al uso de TIC, unas adecuadas y otras no. Entonces, aterricemos un poquito y revisemos cuáles son verdaderamente ventajas y desventajas del uso de TIC. Hay entonces una relación permanente entre lo físico, entre lo real y lo virtual. El mundo normal de hoy para nuestros hijos y también para nosotros, aunque no nos demos cuenta, funciona en esa interacción permanente. Y al contrario de lo que a veces pensamos, puede abrir oportunidades, pero claramente también tiene riesgos. Entonces, miremos realmente cuáles serían unas ventajas principales. Podríamos encontrar que entre las ventajas hay una comunicación más abierta, los niños y los adolescentes se pueden comunicar y conocer del mundo de manera más rápida y sencilla, interactuar con muchas personas de diferentes nacionalidades que de pronto algo antes no era tan sencillo. También pues hay temas de diversión sana y de cosas agradables que se pueden disfrutar. Todo el tiempo, si estamos utilizando bien las redes, estamos actualizados, estamos bien informados, conocemos de lo que está pasando en el mundo de primera mano, no como antes que nos tocaba esperar un buen tiempo para que llegara esa información, ahora llega el mismo día que sucede. El relacionamiento con otras culturas puede ser algo bien interesante que enriquece y da nuevas miradas a nuestros hijos, y si nosotros nos involucramos, pues ¿por qué no? También a nosotros. Hay un desarrollo de competencias digitales, como ya lo habíamos mencionado. También hemos hablado de que el aprendizaje se hace más activo, más creativo y se puede enriquecer, y hay mayor diversión para aprender. Muchas otras ventajas podríamos mencionar, pero digamos que las más importantes son estas, y eso pues nos debe dar a pensar. Ahora, pues pensemos también que nada es perfecto y que algunos riesgos son bastante altos y peligrosos, y debemos conocerlos para saber cómo prevenir o cómo enfrentar. Entonces, entre los principales riesgos que encontramos está el uso abusivo, porque el niño y el adolescente de pronto no tienen límites claros de cómo utilizarlo, o se sienten solos, o hay muchos espacios que ellos tienen demasiado relacionados solo con la internet. Entonces todo el tiempo se están conectando, todo el tiempo están allí, y si no están de esa manera, de pronto se sienten mal cuando tienen que apagar su celular o su computador y salir, y empieza algo que se denomina uso abusivo, que el niño o el adolescente no es capaz de parar, y a veces los padres no detectamos a tiempo y se nos vuelve una adicción. Papás, la adicción no es solamente la droga, o no solamente el alcohol, o no solamente el sexo, o no solamente el juego. Obviamente hoy también hay adicción al uso de TIC, a juegos en internet, porque cuando no se es capaz de parar, pues ya se vuelve una adicción. Esto debemos tenerlo claro. Hay acoso social y acoso sexual que nuestro hijo menor de edad y nuestro adolescente pueden vivir. El acoso social, de pronto sí, se genera una página de Facebook con compañeros del colegio, un ejemplo, y en esa página nuestro hijo empieza a ser atacado y nosotros ni siquiera sabíamos que eso existía. Por eso es importante que conozcamos. Y el acoso sexual lo conocemos bien, lo hemos escuchado en televisión, pero a veces creemos que nunca nos va a pasar. Es cuando un menor de edad es engañado y manipulado por alguna otra persona que está en la red y que termina enredando al niño o al adolescente en temas sexuales en contra de su voluntad. Entonces es otro de los riesgos claves que debemos detectar a tiempo. Si como padres sabemos que hay ventajas y que hay desventajas, que hay riesgos y que hay oportunidades, pues también de la mejor manera sabremos orientar a esos hijos que todo el tiempo utilizan esas redes y las tecnologías de la información y la comunicación. Por eso precisamente viene el tema que vamos a tratar a continuación, que es el de mediación parental. Muy bien, ya sabemos que debemos usar las TIC, ya sabemos que es parte normal de la vida de nuestros hijos, ya sabemos que no los podemos aislar y prohibir, ya también conocemos que hay riesgos y que hay ventajas. Ahora entonces empecemos a ver cuál sería nuestro papel como padres. Se llama mediación parental y se refiere al mejor acompañamiento que podemos hacer a nuestros hijos con este tema. En lo que hemos visto hasta acá, es claro que las tecnologías de la información y la comunicación ni son absolutamente perfectas y maravillosas, ni son absolutamente malas. Depende del uso que le demos y de cómo nosotros nos informemos para que ese uso sea el mejor y el más adecuado. Entonces, como papás debemos empezar a tomar decisiones frente a ese uso. Y esas decisiones se refieren a dos principales como movimientos de nuestra parte. Uno que se llama mediación activa, que ya les voy a explicar, y otro que se llama mediación restrictiva, que de pronto no es la palabra adecuada, pero así se conoce el término y también ya les cuento.
En la mediación activa estoy refiriéndome a que los papás que tienen niños que usan TIC, que esos niños son menores de 12 años, el papá debe estar permanentemente acompañándolo, metiéndose a las redes donde él está, conociendo lo que él está haciendo, con quién se relaciona, enseñándole a usar adecuadamente las páginas, ¿sí? Y con los adolescentes, el papá debe estar dialogando permanentemente con el hijo, preguntándole qué ha encontrado de nuevo en redes, preguntándole por cuáles son aquellas tendencias, por qué le interesa tanto relacionarse con unos u otros a través de esas TIC. Todo eso, el que el papá esté muy cercano a los hijos en el tema, hace que los podamos acompañar y que prevengamos conductas de riesgo. Eso se llamaría mediación activa. En la mediación restrictiva estamos hablando no de prohibir, estamos hablando de poner normas, límites con amor y con respeto. Entonces, para el niño menor de 12 años, pues las normas son mucho más de control, y es decir, no puedes pasarte de utilizar tanto tiempo en el internet, además tampoco puedes entrar a tales páginas. Entonces es un poco más de control esas medidas de restricción. Con el adolescente hay que hacer negociación y hay que hablar y decirle, bueno hijo, entonces ya llevas 2 horas en el internet, ya por ejemplo debemos salir para un sitio, termina lo que estás haciendo. Muchas veces, lo digo porque como mamá también lo he vivido, mi hijo de 17 años me dice, mamá, es que termino un juego que tengo con mis amigos en media hora, ¿me regalas esa media hora y luego salimos todos? Negociemos. Media hora de pronto no se nos va a acabar la vida, podemos negociar. Si vemos que nuestro hijo adolescente está haciendo un uso adecuado, pues negociemos en vez de estar entrando en conflictos sin ninguna necesidad. Pero hay que poner normas y límites. Cuando, por ejemplo, observamos que nuestro hijo adolescente se está poniendo demasiado agresivo, en vez de entrar en choque con él, hay que empezar a revisar qué estaría pasando. Pero en general, si desde un principio se ponen unas normas, unos límites adecuados, como, pongamos otro ejemplo, cuando estemos almorzando nadie usa el celular, nadie implica que uno como papá empiece a dar ejemplo, porque a veces decimos y somos los primeros que estamos contestando el celular en el almuerzo. Entonces esta clase de medidas permiten unas normas adecuadas donde todos ganemos. Ese es el objetivo de la mediación parental. Y esa mediación, por supuesto, debe estar acompañada de acompañamiento, de permanente orientación y de prevención de conductas de riesgo. Entonces, conozcamos un poquito más de ese tema. El tema que continúa, que es el número 6, tiene que ver con prevención y con acompañamiento. Entonces aclaremos primero. No es lo mismo prevención que acompañamiento, pero el buen acompañamiento va determinando acciones de prevención. Acompañamiento es que yo escuche a mis hijos, que me interese lo que a ellos les interesa, que no esté juzgando de manera inadecuada y de pronto hasta sesgada lo que ellos hacen en redes, sino que yo conozca antes de juzgar. Todo esto es acompañamiento. Y prevención es, si yo conozco, si yo me informo, lo sé orientar adecuadamente cuando haya una conducta de riesgo. Entonces, entremos un poquito en materia para este tema. Resulta que la mejor forma de prevenir y acompañar, no solo para el uso de TIC, sino para todo en general como padres a nuestros hijos, es el amor con autoridad. ¿Qué significa eso? Significa que debemos abrazarlos, decirles lo buenos que son, expresar todo el potencial que ellos tienen, pero también poner normas y ser el primer ejemplo de esas normas y no dejarnos manipular de ellos ni tampoco ser agresivos con ellos, sino tener un equilibrio entre amarlos, educarlos, poner normas, poner límites y ser ejemplo. Esta es la mejor estrategia de prevención y acompañamiento. ¿Por qué? Porque eso les aporta tanto a niños como a adolescentes una autoestima sana, equilibrada, les aporta confianza en sus padres, les aporta el hecho de saber que no están solos y que si hay algo malo que les está pasando con sus amigos a través de redes, a la primera persona que pueden acudir sin ser juzgados es a sus papás, que debería ser el camino adecuado. Por esta razón resalto un tema y es informarnos. Lo hemos mencionado durante todos los temas anteriores. ¿Qué será informarnos, papás? Pues que no nos quedemos con las creencias que tenemos. Decimos, no, es que para mí eso es terrible, ¿cómo así que ahora uno solo se saluda por internet? No, no juzguemos, primero leamos, metámonos a investigar del tema, apropiémonos de cómo se dan las cosas hoy en día con nuestros hijos y sobre todo, preguntémosles a ellos, escuchémoslos y nos vamos a dar cuenta que estábamos equivocados en muchas cosas. Entonces ese es el tema de informarnos. Y otro asunto clave que a veces como papás nos cuesta escuchar o no nos gusta escucharlo, es el de ser ejemplos, papás. Si nosotros somos los primeros que paramos un momento familiar porque nos entró una llamada de trabajo, resulta que era un domingo y estábamos
en un almuerzo campestre con toda nuestra familia. No pidamos que nuestros hijos no hagan lo mismo cuando quieren hablar con sus amigos por internet y cuando quieren estarse relacionando permanentemente a través de las redes. Si nosotros damos ejemplo de lo que queremos recibir en ellos, es mucho más sencillo pedirles que acaten las normas, porque somos el primer ejemplo y el primer paso para que ellos tengan esa referencia. Otra cosa clave es que aprendamos un poco de la nueva forma de relacionarse, y eso incluso nos podría abrir a nosotros un panorama laboral, papás. Si aprendemos, por ejemplo, que hay formas de relacionarse de manera segura a través de redes, podríamos nosotros también conocer a personas de otros países, conocer qué se hacen los negocios que nosotros trabajamos en Colombia, en otros países, pues así mismo para nuestros hijos. Aprendamos a relacionarnos para enseñarles a ellos cómo se relacionan a través de ti. Y claro, empezar a mirar, a leer y a conocer, a tomar decisiones sobre la información y los contenidos que se encuentran en la red. Hay muchas cosas malas, pero créanme, también hay muchas cosas buenas que uno puede aprovechar de esos contenidos de la red. ¿Ven? Entonces el tema está en que sepamos para poder tomar decisiones adecuadas.